Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la situación que vive en materia de inversión nuestro país y con nuestros invitados de hoy. En esta primera etapa hablaremos del tema del momento que involucra al mundo, las elecciones de los Estados Unidos. La distinguida Jackie Voglia, que está con nosotros, educada en Estados Unidos, con mucho conocimiento en la política estadounidense, el doctor Dante Mossi, también financista, economista nacional, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica y un hombre que ha pasado gran parte de su vida en Washington, donde se deciden muchas cosas de las finanzas globales. Jackie, en principio, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Sí. ¿Cómo ha recibido usted, que vivió por mucho tiempo en Estados Unidos, este gran cambio, esa apertura que están teniendo las mujeres? Primero Hillary Clinton, con la posibilidad de llegar al Salón Oval, y ahora todo hace indicar que será Kamala Harris la que nuevamente por el Partido Demócrata buscará, bueno, aquí derrotar a los republicanos, sí, para llegar al Salón Oval. Buenas noches, bienvenida. No, buenas noches, Rosendo, y muchas gracias siempre por estar aquí en el programa, en el banquillo. Bueno, pues ha sido una semana de muchos sobresaltos en Estados Unidos, que es uno de nuestros aliados y inversionista fuerte en Honduras. Es preocupante que a raíz de un acto de violencia perpetrado por un joven, que todavía no se saben ni los motivos, un jovencito de 20 años, que haya casi matado a un precandidato y a un expresidente de Estados Unidos, es algo que es muy preocupante, y es preocupante porque se está viendo a raíz del desaliento de mucha de la juventud y el acceso a las armas en ese país, que ellos se sienten empoderados al poder dañar a una figura, un magnicidio. Eso es algo que es muy preocupante. Pero también a raíz de esto cambia la dinámica dentro de las elecciones en Estados Unidos. El debate, ¿verdad?, que habían tenido el expresidente Trump y el presidente Biden, que fue nefasto, yo creo que para los dos, pero mucho peor para Biden, era también como un precursor de lo que ocurrió. Y ahora pues también simplemente la presión que había puesto el Partido Demócrata sobre su presidente y su candidato único, el presidente Joe Biden, es decir, ya cambiaron todas las condiciones cuando ya él decide dimitir y decir, ya yo no voy a continuar siendo presidente, pero ya no me voy a lanzar a la candidatura. Y esto es 3 semanas antes de la convención demócrata y poquitos meses, 2 meses y medio antes de las elecciones generales en noviembre. Entonces, de veras, ha puesto una ebullición, una efervescencia partidista, política, dentro del Partido Demócrata, y una posibilidad muy fuerte que llegue una mujer, que en este caso es Kamala Harris, con todo el apoyo que está teniendo en estos días, que llegue a ser presidente una mujer. ¿De qué dependerá de que se empodere una mujer en un país que hoy escuchábamos de algunos analistas? Parece ser que en algunos estados todavía no está listo para dar ese gran paso y esa apertura de igualdad con la que han soñado muchos líderes mundiales. Incluso hoy hay quienes se atrevieron a decir que si Kamala Harris es la ungida, que todo apunta que eso ocurrirá, se le uniría como compañera de fórmula otra mujer, algo que ya los estudiosos han dicho, no, eso es una cosa imposible para el electorado estadounidense. Ya. Es un sueño para muchas mujeres, decir que no solamente pueden llegar a tener la presidente mujer, pero también la vicepresidente mujer, sería un sueño. No lo creo muy probable, creo que hay candidatos más fuertes que le dan, porque usualmente cuando uno elige su vicepresidente, lo que hace es poner una persona que es complementaria y que le puede atraer votos. De veras que la razón de ser de presidente son dos. Una, darle votos. Segundo, ser presidente si se muere el presidente en función. Esas son las únicas 2 funciones que tiene, según prácticamente. El resto es lo que le asigna el presidente o la presidenta en ese momento, en esos 4 años o 8 años. Pero lo que sí estoy viendo es que se va a volver mucho más sucia, se puede decir, mucho más sucia la campaña de decir esto sabía Kamala, esto sabía Donald Trump, que esto y el otro, que la actuación, que la convicción
judicial, es decir, va a ser bien sucia. Yo creo que sí, que vamos a ver, y eso tristemente causa muchos enfrentamientos. Es algo que Joe Biden estaba tratando de evitar, como bajándole un poquito el tono, ¿verdad? Porque uno no quiere que se suba tanto, que haya efervescencia política y participación, pero no que se levante el tono de violencia. Y la otra cosa es que sí, es muy conservador Estados Unidos, especialmente la gente mayor, y la gente mayor es la que más vota. Doctor Dante Mossi, bienvenido. Gracias. El tema económico es un elemento clave que lo observa el electorado estadounidense. Si vemos la realidad económica de Trump y planteamos esto porque él vuelve, intenta convertirse en el gobernante 47 de los Estados Unidos, frente a una Kamala Harris que ya le están culpando de grandes responsabilidades en temas económicos, en temas migratorios, porque ha sido la vicepresidenta de Biden. ¿Qué tanta influencia puede tener eso en el proceso electoral, doctor? Bueno, buenas noches. Buenas noches. No, primero que todo, creo que observar a Estados Unidos como nuestro socio más importante es crítico, es nuestro mercado más grande, el que le compramos y le vendemos, pero también es el del que tomamos precios como tasas de interés. Un poco solamente para dar la importancia de la elección, es que pasado noviembre la Reserva Federal de Estados Unidos decidirá si baja o no las tasas de interés, lo cual tiene todo que ver con el por qué las inversiones son tan difíciles de atraer a cualquier lado del mundo. Entonces, la decisión que ocurra en Estados Unidos va a afectar a Honduras con absoluta seguridad. Cuando se llevó a cabo el debate a que ya aquí hacía referencia, las bolsas celebraron y realmente porque decían, esta es una persona que viene a defender el mundo de los negocios, y las bolsas subieron y poniendo presión hacia la baja las tasas de interés, y de hecho bajaron abajo 5%. Ahora el domingo que se hizo el anuncio de la entrada de Kamala Harris, las bolsas volvieron a celebrarlo. Entonces el mercado, un poco volviendo a lo que ya aquí mencionaba, el mercado de valores está realmente muy expectante, ha recibido como buenas noticias estos desarrollos electorales. Los riesgos también, dependiendo de quién gane la contienda electoral, pueden afectar a Honduras profundamente, ¿verdad? Particularmente en el tema migratorio y en el tema de comercio. Creo que ya en el tema de comercio superamos una era del presidente Trump y sin mayor cambio, ¿verdad? Como lo sufrió México y Canadá. Así que, pero sí en el tema migratorio creo que es un tema que nos puede afectar muy duro por el lado de las remesas. Pero en general creo que, bueno, hay que darle la bienvenida a la contienda electoral en Estados Unidos y la nuestra igual, ¿verdad? Que llena de sorpresas y cambios, ¿verdad? Yo creo que los electores queremos personas nuevas, con ideas frescas, con propuestas. Estamos, doctor, próximos a ver en los próximos meses, entre tanto, los estadounidenses deciden a quién llevan a la Casa Blanca, contracción en las economías nuestras partiendo de estos elementos que, si bien han permitido una recaudación histórica en las últimas horas para la campaña de la eventual candidata Harris, casi 50 millones en un día, algo nunca visto, pero más allá de eso, contracción para el inversionista en ver posibles mercados externos cercanos a los Estados Unidos. Definitivamente, toda la inversión de Estados Unidos, que es la inversión más grande, ¿verdad?, que Honduras tiene, van a estar pendientes del resultado electoral, porque obviamente las políticas, el detalle que tenga cada gobernante que pueda llegar a ocupar la presidencia, va a definir mucho cómo nuestro país sale adelante. O sea, no hay que olvidar que nosotros tomamos las tasas de interés de los mercados de Estados Unidos. Y si hay un poco de incertidumbre sobre quién va a conducir esa potencia económica, el inversionista tradicionalmente lo que hace, espero a que suceda la elección para poder tomar decisiones de dónde invierto y cuánto invierto. Aquí siempre nos preguntamos, doctor Mossi y Jackie, a nosotros nos conviene que gane el Partido Republicano en función de su pensamiento político, dice el que administra Honduras, pero otros también tienen el mismo concepto sobre los demócratas. Pero ¿cuál es la realidad de la política estadounidense con el gran mercado
¿qué representa para nosotros? No sé si era para mí la pregunta, pero primero antes de Jackie, creo que más bien son las políticas migratorias, particularmente las que creo que a mí me causan bastante inquietud sobre qué nos puede suceder, particularmente en cuanto a remesas. Como le digo, comercio creo que nos va a afectar mucho. El tema del petróleo es otro tema que también, energía, nos va a afectar mucho porque creo que hay visiones distintas entre los demócratas y los republicanos sobre cuál es la política energética de Estados Unidos y qué impacto va a tener sobre países como Honduras. Pero definitivamente, ¿quién es mejor? Creo que lo que yo siempre he respetado a Estados Unidos es que tiene un proceso democrático muy fuerte y las políticas son bastante explícitas. Entonces el inversionista actúa dentro de esa claridad de las políticas públicas que cada presidente pueda tener cuando ocupe ese puesto. Jackie. Una de las áreas, además de lo que dijo Dante, una de las áreas que sí nos puede afectar que haya un cambio de partido, ¿verdad? En el caso de que gane el candidato Trump, puede ser el movimiento en la tasa corporativa. En el 2017-2018, creo, traigo una diapositiva, luego lo veremos, cuando entró Trump, él bajó la tasa corporativa dentro de Estados Unidos de 35 a 21, de un solo sopetón. Esto causó que muchas de las empresas que normalmente movían sus fábricas, etcétera, a México, a China, etcétera, a Centroamérica, a República Dominicana, la repensaran y dijeran, no, porque ya no, los números nos dan para dejarlas en Kentucky o dejarlas en Texas o que esto y lo otro. Entonces, todavía Trump tiene espacio porque él, Estados Unidos, no creo que es firmante del acuerdo mundial de no bajar las tasas de interés corporativa. El resto, nosotros sí, nosotros no los podemos bajar hasta menos del 15%. Ahorita, en este momento, nosotros es como 30 y pico por ciento, ¿verdad? Para una empresa. Entonces, cuando uno nota qué son los factores, cuánto cuesta en impuestos a la fábrica, si aquí en Honduras la empresa tiene que pagar 35%, y allá en Estados Unidos 21%, no va a moverse una empresa que tendrá valores similares en los otros insumos. Eso pasó. Y eso pasó en el 2017, que hubo un bajón, 2018 hubo un bajón terrible de la inversión extranjera en Honduras. Y de veras que fue exactamente, y cuando estudiamos con algunos economistas, atribuimos parcialmente eso a esa política estadounidense, ¿verdad? Porque nosotros somos una política abierta que transamos con ellos, además de nuestros propios problemas políticos internos. Entonces, eso podría ser algo que si fuera a ganar Trump y él dijera, bueno, yo voy a querer atraer más inversiones a mi país y no quiero que la gente lleve más fábricas a México o a China o a Bangladesh o que estoy otro, entonces voy a bajar un poco más la tasa de interés a nivel federal, ¿verdad? Porque a nivel estatal ellos tienen otros impuestos. Entonces, puede afectar la atracción de inversión extranjera en Honduras. Y esa política que en su momento puso en práctica la administración Trump de esa contención a la inversión en China, si se repite o al menos tiene esos mismos conceptos para desarrollar en estos países mucho más cercanos al mercado de los Estados Unidos, que si vemos los números, el que más lo ha aprovechado es México, sí. ¿Podría traer beneficios al mercado nuestro si las políticas de los gobiernos de los países de la región, y aquí hay un punto que puede resultar fundamental, el Triángulo Norte, sí, que le dieron esa tarea, por cierto, en la administración actual a Kamala Harris. ¿Cómo deberá ir proyectando un empoderamiento estos países, Guatemala, El Salvador y Honduras, para que nos vea Estados Unidos, pero que nos mire bien, Jackie? Bueno, primordialmente es fortalecer las relaciones que las hemos estado haciendo a nivel aduanero y de muchos trámites entre los tres países. Es fortalecer para crear una unidad económica que nos mire como una unidad económica
estos 3 países del norte de Centroamérica, atractivos para cualquier empresa, porque va a decir esa empresa, puedo venir, puedo localizarme en cualquiera de esos 3 países y tengo ya un mercado de 40 millones, casi 40 millones, ¿verdad? Porque Guatemala está llegando a 20 millones de habitantes y entre El Salvador y Honduras 10 y 10 entre los que venimos y vamos, ¿verdad? Porque a veces contamos los que están en Estados Unidos y otras veces no, pero bueno, un poquito, digamos 18, 17 millones. Ya eso es un mercado, perdón, 27 millones, un mercado ya atractivo para muchos tamaños de empresas. Pero también la otra cosa es el mensaje que nosotros como región y también como países individuales damos a los inversionistas privados, sea nacional o sea extranjero. Tristemente, ahí nos está ganando la partida de Guatemala. Guatemala, a pesar de que Bernardo Arévalo habían dicho, no, este señor es medio izquierdista y que este otro, pero el mensaje que ha dado a la empresa privada guatemalteca ha sido muy positivo y se nota en las inversiones nacionales y el resurgimiento económico. En El Salvador ahora ocurre algo raro. En El Salvador ellos han tenido pues, un mejoramiento increíble en la parte de seguridad, pero en la parte de movimiento económico les está costando porque tienen un problema fiscal muy grande, etcétera. Y ahora que fue gran susto, por lo menos para mí, que en el discurso de Trump mencionaran tan negativamente a El Salvador. Y digo yo, pero ¿a raíz de qué? Entonces, a veces uno dice, estas son esas cosas que ocurren en política y que son como una bofetada. Y uno dice, pero si nosotros somos un buen aliado, pero a Honduras, gracias a Dios, no nos mencionaron, en cierto sentido, mejor que no nos hayan mencionado nada, que simplemente trabajemos en conjunto los 3 países para atraer las inversiones, pero también que trabajemos con este aliado, ya sea de cualquier partido que quede. Muy bien, Jackie Foglia Sandoval y el doctor Dante Mossi con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya seguimos. Seguimos al banquillo, nuestros invitados de hoy, Jackie Foglia y el doctor Dante Mossi. Revisamos temas financieros, económicos y lo último de los Estados Unidos. El que estemos entrando a procesos electorales en estos países de la región que están registrando cambios, está próximo Venezuela, luego vendrán otros países a elecciones populares, abiertas, sin fraude, esperando que eso se cumpla. ¿Cómo nos va a estar observando el gran mercado de los Estados Unidos? Que, reitero, genera siempre mucha polémica por aquello que dicen, ¿y por qué estamos viendo tanto a los Estados Unidos? Pero es que nuestro gran mercado, doctor Mossi. No, primero que todo, creo que la elección que faltó mencionar es la de Honduras. O sea, viene la convocatoria de septiembre. Vamos dirigidos hacia una elección de primarias y creo que va a ser un evento importante también, ver quiénes son los ganadores de las primarias de los diferentes partidos políticos. Y ahí vamos un poco a ir conociendo las posibilidades de cómo Honduras puede ir abriéndose camino hacia adelante. Yo creo que hay que hacer un llamado no solamente a la inversión extranjera, sino también a la nacional. O sea, no hay que olvidar que los inversionistas que generan mayor empleo no es el gran inversionista, es el pequeño y mediano empresario. Y actúa en función de las tasas de interés que le dan los bancos. Y si los bancos nos están dando tasas de interés todavía muy caras, el pequeño y mediano empresario no puede crecer, no puede crear plazas de trabajo. Yo siempre hago la observación de que tenemos que pedirle al ministro de Hacienda que dé un pumpuneo fuerte en los bancos nuestros, como el BCE, y comience a exigir que esos bancos comiencen a desembolsar más plata. Los bancos son anticíclicos, o sea, si estamos con una época de tasas de interés duras, los bancos multilaterales tienen que comenzar a desembolsar sus fondos blandos para la pequeña y mediana empresa, dirigidos por mujeres, dirigidos para el cambio climático, y más bien estamos viendo en estos días que las líneas se están contrayendo. Entonces tenemos que pedirle al Ministerio de Hacienda que comience a exigirle a los bancos de los cuales Honduras es socio, que nos comiencen a aflojar ese dinero blando, porque el mercado ya nos está diciendo, elecciones, fin de año, nada va a cambiar, espero. Entonces, lo que significa es que en el corto plazo los inversionistas pequeños y grandes van a tener problemas en financiarse expansiones. Entonces, definitivamente, las elecciones que se nos aproximan ponen pausas que son terribles. Ahí donde el Estado tiene un rol muy importante
y tiene que invertir el Estado, o sea, para suplementar, complementar lo que el privado no puede hacer. Yo he sido de las personas que le he solicitado al gobierno que haga un poco más de comunicación proactiva de los proyectos de inversión que tiene. Tiene miles de millones, ¿verdad?, en préstamos, en carreteras, en represas, que la verdad creo que el ciudadano promedio no sabe dónde están. O sea, yo he recibido, por ejemplo, llamadas de empresarios del sur, me dicen, ¿y esta represa de Morolica la van a hacer o no la van a hacer? Porque aquí en Choluteca, si ponemos riego, va a ser el milagro que sucedió en Comayagua con los pequeños empresarios. ¿Y cómo debe estructurarse a propósito de esa dinámica que le están reclamando ustedes que conocen de estos temas al Estado, el tema presupuesto de la República, que casi que coincide con la convocatoria de elecciones, su entrega al Congreso Nacional de septiembre 15? Sí es. Bueno, la ventaja de los grandes proyectos es que ya están presupuestados, porque son con préstamos usualmente que ya el Estado ha contratado, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema definitivamente de coordinación. Yo haría un gentil llamado al ministro de Inversiones a que siente a los medios y les diga, miren, esto es la cartera de proyectos que el Estado tiene. Invitamos a todos los empresarios nacionales, regionales, extranjeros a que vengan a invertir, porque obviamente el Estado no lo hace. El Estado contrata a empresas a que hagan carreteras, hagan sistemas eléctricos de transmisión. Entonces, el Estado de Honduras tiene que dar esa imagen de que está abierto para los negocios, que aquí son bienvenidos empresas de todos lados del mundo a que hagan negocio en la región. Y en el tema del rol que solo el Estado puede hacer, no puede hacer el sector privado. Por ejemplo, tenemos un tratado de libre comercio con la segunda economía más grande del mundo. Yo creo que es muy importante, así como se hizo con el CAFTA, que se hizo toda una serie, ¿verdad?, de educación a la ciudadanía de qué implicaba. El Tratado de Libre Comercio con China es un tratado que tenemos que ser entrenados para ver cómo funciona. Que por cierto va lento, todavía no se tiene aspectos claros en el mismo, doctor. Sí, no sé si son claros o no, pero no los conozco. Entonces debería ser de conocimiento de toda la ciudadanía cómo vamos a hacer comercio e inversiones con China, porque no lo sabemos. Entonces tenemos un embajador muy bueno, ¿verdad? Pero necesitamos que el gobierno hondureño en Honduras comience a dar ya una línea de tiempo. Yo sé que no depende únicamente de un país, ¿verdad? Depende de dos, pero son pasos que tenemos que dar. Y obviamente, volviendo al tema electoral, va a tener mucho que ver con Estados Unidos, porque igual van a haber resentimientos de que Honduras esté tratando con el enemigo comercial de Estados Unidos, que es China, ¿no? Entonces, hay una serie de detalles, ¿verdad?, complicados, ¿verdad?, en esto, ¿verdad?, que habrá que verlos finamente, pero van a impactar de la forma como hacemos negocios, tanto interno o entre Honduras y el resto del mundo. Ya que existe este conflicto político, porque lo hay a nivel de país, con discusiones incluso hasta fuera de tono en el Congreso Nacional, ¿qué tanto está afectando la inversión? Sobre todo con un horizonte en donde a nivel de la Cámara Legislativa se habla de la discusión de una ley de justicia tributaria, de una revisión de proyectos, programas y contratos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ojo, la energía es un elemento fundamental para procesos de inversión. Así es, Rosendo. Esa ha sido una de las preocupaciones principales que yo en mi rol anterior en el gobierno tenía, la falta de energía en ciertas partes del país, la falta de energía consistente, de potencia firme y también a costos no competitivos. Uno no puede atraer inversiones que generen empleo si no tiene energía. Ese es sine qua non, se tiene que tener energía. Entonces nosotros tenemos muchas fallas, especialmente en la costa norte, que es una zona históricamente muy productiva, ¿verdad? Uno se sale prácticamente del progreso para adelante. Toda esa franja de la costa norte, si uno quiere poner una inversión desde un hotel o una planta, una fábrica, usted tiene que tener su propia generación, que sea el backup, ¿verdad?, de la ENE.
porque simplemente no puede confiar en que le den las 24 horas de energía y eso no puede continuar. Entonces, el que se invierta o se están invirtiendo en las licitaciones, etcétera, eso debería estar en primera plana y todo el mundo debería saber más o menos cuándo va a ocurrir para que los inversionistas sepan que en tal fecha ya vamos a poder establecer una planta en Ceiba, en Tocoa, etcétera. Ese es sumamente importante. Pero la otra cosa es también cuando las personas, la efervescencia política es buena, la democracia es revoltosa, eso es. La democracia es revoltosa y a veces hay algunos insultos personales y que esto y lo otro, pero se tiene que llegar a un entendimiento que estamos en la democracia y estas discusiones se hacen para escoger a los mejores precandidatos para las internas y a los mejores candidatos para ser presidente y que tenga un buen equipo de trabajo para llevar a cabo los programas. Porque a mí, sentada ahí en mi oficina, haciendo un documento, yo no estoy pensando todo el día, ay, es que la presidenta es de este partido. No, yo no estoy pensando en eso. Yo estoy pensando en hacer mi trabajo, que tenga energía, que tenga agua, hacer mi trabajo y entregarlo y que me paguen. Es decir, la mayoría de la gente no pasa pensando en eso. Y así como nosotros trabajamos y queremos producir y entregar, ejecutar, queremos que nuestro gobierno, ya sea el central como el municipal, también nos responda como ciudadanos. Y hay ya que una coherencia de ideas o por lo menos pensamientos similares cuando hablamos de procesos de inversión, no solo a gran escala, sino pensar en función también cómo potenciar, porque al final esa inversión, la micro y pequeña empresa que señalaba el doctor Mossi, sí. ¿Encontró eso usted cuando estuvo al frente del Consejo Nacional de Inversiones o hay que cambiarles el pensamiento a ciertos personajes? Lo que se tiene que hacer es trabajar muy fuertemente yo siempre le decía a la gente, mire, nosotros aquí amamos la inversión privada, la inversión extranjera, pero odiamos al inversionista. Y eso uno lo puede probar. Llega en tal lugar, ay, no, que van a invertir y que esto y lo otro, pero cuando ya ven que estableció esta persona su fábrica y está haciendo dinero, se está robando el pisto, ¿verdad? Entonces le digo, esa persona invirtió, arriesgó su propio dinero para generar un rédito, porque ese es su forma. Si no genera rédito es una ONG o es una iglesia. ¿Me entiende? Entonces, como yo le digo tiene que generarse y puede ser una empresa grande o una chica. Ahora, muchas de las pequeñas empresas y las medianas empresas dependen mucho de las alcaldías. Las alcaldías, los regidores son importantísimos en establecer las inversiones en su municipio. Y todas las inversiones en nuestro país son locales. Aquí nosotros no tenemos a Elon Musk que está invirtiendo en el espacio aéreo. No, aquí usted tiene que tener una dirección fiscal en un municipio, ¿verdad? Y ahí tiene que pagar sus impuestos municipales y tiene que tener y pagar es decir, el saneamiento, etcétera. Amón y los 298 alcaldes y alcaldesas son importantísimos que ellos sean la punta de lanza de decir, queremos atraer inversión, queremos que haya una nueva farmacia aquí, queremos que haya 3 nuevos talleres aquí, queremos que la gente tenga trabajo, 3 trabajos aquí, 6 trabajos allá. Ay, abrieron una franquicia de un pollo frito, está bueno, qué bueno. Esas pequeñas inversiones, porque entre esas pequeñas inversiones se va generando empleo que al final, ¿qué es la razón por la cual un Estado quiere inversión privada? ¿Qué es? Para la generación de empleo, para que las personas, los ciudadanos tengan bienestar personal. Eso es. Es decir, ¿por qué hay CNI? ¿Por qué hay el Departamento de Promoción de Inversiones? ¿Por qué existe aquí y en todos los países del mundo? Porque al Estado le importa atraer inversiones porque las inversiones generan empleos dignos. Y los empleos dignos hacen a una población más feliz y más próspera. ¿Cómo nos ven en el extranjero? ¿Qué encontró usted? Bueno, muchos nos ven con grandes oportunidades, especialmente cuando nos miran nuestra posición estratégica, ¿verdad? Geográfica, que nosotros estamos localizados no solamente bordeando los dos mares, Atlántico y Pacífico, tenemos
buena logística de comunicación entre los dos, tenemos población joven, tenemos un montón de gente para trabajar, tenemos una población más o menos con educación, tristemente después de la pandemia ha bajado eso, pero también tenemos estamento de leyes, ¿verdad? Tenemos leyes, es decir, es un país organizado, no es un país que uno no sabe qué es lo que está ocurriendo, es un país organizado, medio revoltosito, sí, pero es un país organizado. Entonces los inversionistas miran eso y miran que estamos cerquísima de las dos de los mercados consumidores más grandes del mundo, que es Estados Unidos como por sí solo y todo el NAFTA, ¿verdad? México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, esas son grandes cosas positivas con las cuales nos miran. Ahora bien, cuando vienen aquí, miran que hay a veces problemas en la aplicación de las leyes, en la discrecionalidad de la aplicación de las leyes, que a veces que le bloquean las calles, que cambian los planes de arbitrios. Se encuentran con esos problemas. Eso se llama esa incertidumbre o inseguridad jurídica. Y eso a veces para muchas inversiones, pero que somos un país que es atractivo para la inversión, sí lo es. Doctor, retomo lo político, porque al final desde el poder legislativo puede resultar un punto clave los acuerdos, pero por el país no pensar en función de los procesos electorales para ser un atractivo. Ya que planteaba este tema de que somos medio revoltositos, decía. En algunos sitios en los últimos días se les ha pasado hasta la mano, invadiendo zonas productivas privadas. Pero más allá de todo esto, ¿cuál debe ser la reacción de la clase política para salvar nuestra finanza? Porque no estamos en un momento nada positivo. Yo creo que el Estado nuevamente tiene un rol de apertura de campos que normalmente no están abiertos al mercado. Por ejemplo, estamos hablando de que en Honduras solo hay 2 operadores de telefonía móvil. ¿Por qué no un tercero? ¿Por qué no le damos la licencia de 5G a ese tercer operador? Eso con seguridad es una inversión masiva de millones que va a entrar al país y eso solamente el Estado lo puede llamar. Conversábamos antes, ¿verdad? Y quizás esto hago siempre paréntesis, tenemos que pensar fuera del cuadrado. Honduras importa combustible, muchísimo combustible. ¿Qué tal si comenzamos y hacemos una realidad los compromisos de país que tenemos con el medio ambiente y comenzamos a descarbonizar la flota de transporte? Y el Estado tiene un rol muy importante. El Estado es uno de los grandes compradores de combustible por todos los ministerios, todas las agencias, correo. Entonces, ¿qué tal si comenzamos esa transición verde, que todo el mundo lo va a hacer? Si no la hacemos temprano, el mundo nos va a mandar todo lo que sobra, ¿verdad?, a estos países. Si no nos apuramos y comenzamos a ahorrar dinero en cómo hacemos las cosas, tenemos que innovar. Por ejemplo, las represas, digamos, desde el BESIE, yo aprendí de que Costa Rica tuvo un momento muy crítico, o sea, no podía tener un mercado cambiario eficiente, no tenía acceso a crédito y hizo uso de una facilidad que le ofreció el BESIE para hacer un BOT, que es construir, operar y transferir. Y el BESIE asumió el rol de dueño de la infraestructura y se la fue alquilando al Estado costarricense. O sea, Costa Rica no asumió deuda, no asumió riesgo cambiario y eso le permitió a Costa Rica tener una planta de energía geotérmica, imagínense de todo, de vapor que sale de un volcán para generar energía eléctrica. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el Tablón y con Morolica? Ahí está el BESIE, aquí nomás, en el Boulevard Suyapa. Llámenos, vengan aquí, yo quiero que me hagan este proyecto o sea, el Estado tiene que endeudarse. ¿Y los acreedores están soltando la plata así como lo plantea para este tipo de proyectos o es que no los están presentando? ¿Qué pasa? No, creo que uno de los retos grandes es, bueno, primero que todo, tener los proyectos, tener la claridad de qué quiero hacer. Yo creo que es necesario reunirse, ¿verdad?, con las autoridades de cada banco de desarrollo. No solo me refiero al BESIE, me refiero también al Banco Mundial y el BID. De qué manera nos pueden ayudar a salir, ¿verdad?, de este atolladero que estamos, porque definitivamente no hay empleo de calidad. Por eso la gente sale, migra, ¿verdad?, porque no encuentra oportunidades de trabajo. ¿Cuántos graduados de la universidad? Me conmovió mucho la historia que vi aquí en Televicentro del joven graduado que está vendiendo horchata. Entonces, ¿es esa la mejor forma de salir adelante? No.
necesitamos oportunidades de empleo real. Solo un elemento así rápido. El ferrocarril interoceánico es uno de los grandes megaproyectos a largo plazo. ¿Es realizable o las circunstancias de país de momento no se van a prestar para su ejecución? Hacemos la pausa, doctor Dante Mossi, Jackie Foglia, y después tenemos las respuestas aquí en el banquillo. Seguimos al banquillo, están con nosotros hoy el doctor Dante Mossi y Jackie Foglia. El tema del carril interoceánico ha generado polémica, porque estos de hecho son proyectos a largo plazo, no es que hoy los presentamos y mañana van a estar. Pueden pasar gobiernos y gobiernos. Sí, eso es un proyecto de país, yo creo que, vaya, es un tema que hay que comenzar a discutirlo para crear las condiciones apropiadas. ¿Es buena idea? Claro que es buena idea, pero obviamente se requiere de estudios, de estrategias, y eso toma tiempo. Por ejemplo, un tren, a veces uno visualiza el tren como que es nada más los furgones que van de un lado a otro. No, necesitamos los puertos modernos, tanto en Amapala como en Puerto Castilla, que son puertos profundos y tienen toda la capacidad, pero no puedo desarrollar un proyecto ferroviario si no tengo la carga garantizada. Entonces necesito generar ese proceso, esa lógica de cómo construyo el proyecto de tren interoceánico. Esto fácilmente puede costar unos $2 millones por cada kilómetro, estamos hablando de 600 kilómetros, estamos hablando de $1.200 millones, o sea, obviamente más allá de las posibilidades de Honduras, a menos que traigamos inversionistas grandes de fuera. Entonces, solo el ferrocarril, no estamos hablando de los puertos que no existen, ¿verdad? Porque no existe ni Amapala ni existe Puerto Castilla. Entonces, primero que todo, felicitar al gobierno porque creo que es una buena idea. Necesita pasar pues de la parte de hacer un proyecto a nivel de factibilidad, a un diseño, qué pasos necesito hacer uno a uno, cómo lo voy a financiar y obviamente qué inversiones tengo que hacer, porque obviamente los trenes son modalidades de transporte, ¿cómo se llama?, que funcionan en coordinación con otras. Tiene que funcionar con la CA5, tiene que funcionar con Puerto Cortés, con el aeropuerto de carga, ¿verdad?, de Comayagua, que yo creo que es una de las oportunidades más grandes de poder hacer comercio con China, por ejemplo, hoy por hoy, porque ya existe. Entonces, tenemos que hacer una serie de pasos previos y obviamente, como se lo dice, es un proyecto a largo plazo. Yo invitaría, ¿verdad?, que fueran a bancos de desarrollo como el BESIE para que les financie esa estrategia. Todos los países lo han hecho, Costa Rica lo hizo y todavía no hace nada, pero ese es otro tema. Salvador igual lo ha hecho, Guatemala, y toma tiempo, o sea, tomó más de una administración. Y hoy por hoy solamente Costa Rica tiene un ferrocarril que realmente funciona. Y aquí es donde se deben prestar las opiniones coherentes, porque esto también pasa mucho por lo político. Claro. No, definitivamente, yo creo que aquí es necesario hacer ese plan maestro de logística de Honduras, donde obviamente ese corredor que se ha definido tiene sentido. O sea, son los puertos más profundos de Honduras. Yo diría que el más urgente hoy es el puerto de Amapala, porque no hay un puerto de aguas profundas en el Pacífico, en toda Centroamérica, hasta que uno llega a Panamá. Entonces necesitamos generar esa oportunidad. Ojalá se retome, ¿verdad?, esa discusión. Y eso va a generar una conversación más constructiva de cómo muevo la carga de Amapala hacia el Océano Atlántico. Ya que es un proyecto vendible a nivel de las grandes inversiones de megaestructuras con inversionistas externos, o la misma situación que hoy estamos viviendo por el tema político, por los conflictos que hay a nivel de país, lo que usted planteaba, seguridad jurídica, no genera ciertas dudas. Bueno, en dos aspectos. Este proyecto, pues, si bien es cierto, pues un proyecto de sueños de hace 160 años para Honduras, sería excelente poder llevarlo a cabo. Pero yo muchas veces miro que el proyecto en sí
tenemos que ver si va a tener ese rédito, porque las personas que van a invertir, si uno les presenta un megaproyecto, va a decir, ok, pero ¿como cuánto voy a ganar? ¿Voy a ganar el 1% sobre los próximos 100 años o qué? Porque tengo que endeudarme como país, como Estado, tengo que tener algún mecanismo de endeudamiento nacional, asociación público-privada, bono soberano, hay un montón de diferentes, pero tiene que haber un rédito. Pero también es una cosa de prioridades de país, y ahí es donde Genaro botó la sandalia, ¿no? ¿Qué prioridades de país tenemos nosotros? Es decir, en este momento, es decir, si yo lo mirara así como a ojo de buen cubero, viviendo en Honduras y donde a mí me aprieta el zapato, es la energía. Y yo lo digo una y otra vez, si vamos a invertir $2,000 millones en algo, invertámoslo en proveer energía a todo este país. Es decir, asunto de prioridades. De prioridades, toda energía. Y segundo, es decir, nosotros somos el país más vulnerable, o el tercero más vulnerable ante el cambio climático. Y ese no lo para nadie, no importa qué gobierno tengamos acá, pero nosotros tenemos que proteger lo que ya tenemos. Nosotros tenemos ciudades que están expuestas a ser completamente obliteradas, ¿verdad? Por una riada. Por eso es que las represas que la gente continuamente está hablando, ¿por qué? Es que no son un capricho de un municipio, son algo necesario, porque estamos viendo que ahora, como llueve, el patrón de lluvia en nuestro país es que llueve intensamente por 3 semanas, después no llueve, se vuelve a secar horriblemente la tierra y después nos cae. Es decir, lo que nos debería caer en 3 meses nos cae en 2 días, ¿verdad? Y además que tenemos huracanes. Entonces, ¿qué pasa? La represa, que Morolica, que Llanito, que Catuyo, eso podría ser más prioritario que esto. Yo creo que sí se podrían hacer todos los estudios, como dice Dante, todos los estudios, porque tardarían años. Pero, ¿cuáles son las necesidades urgentes, críticas para nuestro país, para poder desarrollar, es decir, una estabilidad de infraestructura para poder atraer inversiones? Y justamente, tema de atracción de inversiones y la competitividad que debe existir desde país. Aquí hay un tema que me gustaría que ambos me valoren, el tema de la escasez de divisas. ¿Cómo nos está ahora mismo afectando? Porque hay mucha buena intención en mejorar, hasta incluso a nivel de los pequeños y medianos empresarios en el país, pero no hay disponibilidad de dólares. ¿Cómo nos está pasando factura esto, Jackie y Dante? Pues creo que empecemos con el financiero. Empecemos con el financiero. No, primero que todo, Rosendo, gracias. Yo creo que históricamente, yo hice uno mira las cifras de Banco Central y se da cuenta que las reservas internacionales realmente son un resultado. Siempre me gusta decir eso, no son la variable que Banco Central monitorea, sino es un resultado de todo lo que la economía está haciendo. Entonces, ¿qué son las reservas internacionales? Las reservas internacionales son una fracción, en esencia, de los depósitos que todos los hondureños y extranjeros que tienen negocios en Honduras están obligados a poner en Banco Central como parte del encaje bancario, cuando la venta de las exportaciones. Pero ¿qué ha pasado? Las exportaciones de Honduras no están creciendo como deben, pero las demandas, que son las importaciones de combustible, han estado subiendo. Entonces, definitivamente, para decirlo en lenguaje muy llano, no hay suficiente oferta para la demanda que tenemos. Entonces, Banco Central lo que está haciendo simplemente es atendiendo en la medida de lo posible esas demandas de divisa. ¿Qué puede hacer Banco Central? Puede hacer muchas cosas. Pero yo a veces creo que puede, por ejemplo, subir cómo remunera las tasas los depósitos, pero eso va a subir las tasas de interés aún más. Probablemente Honduras no quiera hacer eso ahora. Entonces, depende del Ejecutivo, ¿verdad? Definitivamente, buscar inversiones innovadoras que nos ahorren divisas o que traigan divisas de afuera para que el país pueda atender esa demanda de los inversionistas. Entonces, yo, para ser muy transparente, creo que aquí yo he escuchado a algunas personas, hay que intervenir el Banco Central de Honduras. Bueno, hay quienes incluso han propuesto, colegas suyos, que hay que cerrarlo. No, o sea, obviamente eso no tiene sentido. El Banco Central está haciendo lo que se supone debe hacer por ley.
Realmente aquí es el Gabinete Económico de Honduras tiene que tomar acciones de cómo reaccionar ante ese resultado monetario que tenemos que resolver. O sea, no puede ser que la economía se quede sin dólares. Para eso habrá que tomar medidas extraordinarias para atraer inversión nacional y extranjera para que genere esas divisas que tanto necesitamos. Jackie. En el caso, es decir, a corto plazo está causando una incertidumbre muy grande desde pequeños hasta grandes empresarios, simplemente porque nosotros transamos casi todo nuestra materia prima, importamos mucha materia prima y la tenemos que pagar en dólares. Entonces, si uno hace un contrato de compra, digamos que yo voy a comprar fertilizante porque yo tengo una empresa agrícola, y me dicen, no, pues te doy 45 días para pagar. Y entonces esa persona recibe el fertilizante y en 45 días tiene que haber vendido, ¿verdad?, en lempiras, convertido a dólares y enviar los dólares a pagar su deuda con la compañía de fertilización. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no puede, este empresario le tiene que decir a esa compañía, extendeme el plazo, que estoy consiguiendo los dólares. Entonces, si hay buena confianza, se lo puede extender. Si no hay tan buena, y eso es lo que pasa, te voy a cobrar un poco más de interés porque me estás chineando el dinero, por decir. Entonces, eso genera, y eso se multiplica en toda la economía. Entonces, varias personas que dicen, es que tú le vendes a los empresarios hondureños, mira que no te van a pagar, te van a pagar en tantos días. Entonces, se va generando como una desconfianza. Y de veras que la mayoría de los negocios, las inversiones, especialmente de país a país, se generan sobre la base de la confianza. Yo no es que hago que usted me entregue su casa para darle un adelanto de fertilizante. No, yo confío en su palabra, en un contrato, ¿verdad? Entonces, es una confianza. Entonces, cuando se genera un poco de desconfianza, eso va causando esa incertidumbre y va haciendo que la gente se vuelva más reacia a invertir. Entonces es como un círculo vicioso. Y nosotros lo que necesitamos es que haya más confianza, que la empresa privada y el sector público se lleven de la mano, que haya mucha confianza para generar ese espíritu de decir, estamos saliendo adelante, este es un impasse de dólares, estamos saliendo adelante, mucha más comunicación para que de veras la gente diga, ok, vamos a invertir, porque sí necesitamos producir y exportar más. Nosotros, es decir, de cualquier cosa, necesitamos producir y exportar más porque nosotros demandamos mucho del exterior, importamos mucho más de lo que exportamos. Jackie Foglia, Sandoval y Dante Mossi con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya venimos en la parte final. Seguimos al banquillo, Dante Mossi, Jackie Foglia. Hemos dejado esta parte final para hacer nuevamente una asociación política financiera. Proyéctenos, muy bien. Aquí tenemos un cuadro de inversiones extranjeras. Jackie, sí, doctor Mossi, sí, ¿verdad? Sí. Tenemos un cuadro rosa y un amarillo. Nos llama poderosamente la atención porque eso tiene que ver mucho con política. Sí. Entonces, no, este cuadro son los flujos de inversión extranjera directa desde el 2000 hasta el 2023, ¿verdad? De Honduras. Y nosotros en este caso podemos ver mucha gente, está muy cargado el cuadro, pero lo que quiero que se fijen es que en el 2009 fue la crisis política que tuvimos nosotros, ¿verdad? La crisis de golpe de Estado. Y en el 2018 la crisis política de la reelección. Como pueden ver, que es la barra en azul, la barrita azul es qué pasó, cómo bajaron las inversiones durante ese tiempo. ¿Verdad? Bajaron tremendamente las inversiones y después, claro, el año 2020, que fue la pandemia, que esa afectó mundialmente. Entonces, uno puede ver prácticamente cómo ha sido el comportamiento. No es nada parejo el comportamiento de la inversión extranjera directa en nuestro país. También cuando dice el año 2014, 1.400 millones, wow, qué excelente. Ese fue a raíz de las inversiones fuertes en cambios de tecnología de las telefónicas y de otras inversiones fuertes que se hicieron en ese año. Pero se puede ver esas crisis políticas. Ahora, si uno viene por nosotros ser una economía tan abierta, pásenme a la próxima diapositiva. Vamos al otro cuadro. Entonces, si ustedes se fijan, la parte en rosado fue la crisis financiera mundial
esa no tiene nada que ver con nosotros. Tristemente, nos afectó al mismo tiempo que nos afectó nuestra crisis interna. Es decir, política. hubo ahí un doble efecto. Entonces, un bajón, pero terrible, de 1006 a 509. Fue porque nosotros somos una economía abierta, es un bajón terrible. Igual en el año 2018-2019. Es decir, el año 2000 entra el presidente Trump, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo? Él dijo, yo voy a cambiar el impuesto corporativo de las empresas, del impuesto corporativo que yo le cobro a la empresa, de 35 a 21 de una sola vez. Eso hizo que muchas empresas dijeran, ya no vamos a mover nuestras inversiones fuera, a Honduras ni a otro país. Y él también acusó a la gente que cómo era posible que iban a invertir en otro país, que solo deberían invertir en Estados Unidos. Y eso fue exactamente en la misma fecha que nosotros tuvimos nuestra crisis de reelección. Entonces, esos fueron los años que ustedes vieron con unos bajones terribles, terribles, y ahora pues estamos en un proceso de recuperación de la inversión extranjera directa y esperamos que esta sea una tendencia que continúe. Bueno, vamos ahora con el doctor Mossi. ¿Cómo lograr estabilidad, crecimiento sostenido con las oportunidades que ofrece Honduras? Yo creo que, primero que todo, Rosendo, Centroamérica ha tenido estas crisis políticas, las que señalaba Jackie hace poco, y hay instrumentos que tenemos a nivel regional que han funcionado muy bien. Nicaragua lo tuvo en su momento, el BESI le desembolsó 200 millones en 4 meses y Nicaragua no entró en ningún problema de pagos o de falta de divisas. El Salvador la tuvo hace 2 años, igual el BESI salió enfrente. Mi pregunta es, ¿por qué Honduras, teniendo esa facilidad, el BESI no le está desembolsando esa plata? Entonces creo yo que es un llamado al ministro de Hacienda, que de paso es el presidente de la Asamblea de Gobernadores, que le diga, toque la puerta, ¿cómo es eso que a mí me tratan diferente? ¿Será que soy diferente? Pero sí tocó las puertas de la Corporación Andina de Fomento, que hizo desembolso recién, y aquí abrimos otra interrogante que va a ser objeto de análisis a futuro, porque el Congreso debería pronunciarse sobre esos préstamos en virtud que trascienden gobiernos. Y recordemos la crisis que generó la incorporación, que la ponemos entre comillas aún de Honduras al CAF. No, nuevamente, creo que hay un debido proceso, ¿verdad? Pero digamos en este caso, estas líneas de crédito que le estoy dando de emergencia ya están aprobadas por el Congreso. Solo es de solicitar. No sé qué espera el gobierno para decirle a estos bancos, deme la plata que para eso está. O sea, ¿por qué se lo dimos a El Salvador, se lo dimos a Nicaragua cuando lo necesitaron en una urgencia, y por qué Honduras está siendo tratado con una discriminación que yo no entiendo? Pero fuera de eso, ¿verdad? Creo yo que es importante que miremos estas crisis como unas oportunidades para mejorar. Tal como mencionaba Jackie, pensemos en telefonía móvil, pensemos en la 5ª generación de telefonía móvil, pensemos en la movilidad eléctrica como alternativas para mejorar nuestra balanza cambiaria. O sea, en poquito cuando comencemos, pero eso va a tener un impacto a largo plazo. Y estas oportunidades que se abren, por ejemplo, el tema del uso del 5G debe ser bajo una apertura total y no con aquello de que si viene China como una opción en este mercado, vamos a enojar a los Estados Unidos, o eso ya es utópico plantearlo, doctor. Yo creo que sea una licitación y que gane el mejor, ¿verdad? O sea, y que haya unas bases transparentes, disponibles a todos, que compitan y que gane el mejor y al mejor precio. Y sigamos adelante. ¿Y cómo estructurarnos? Ya para cerrar, en un momento en que miramos y revisamos exportaciones de Honduras, promedio 13.000 millones de dólares. Importaciones de Honduras, 22.000 millones de dólares. Cada día esa brecha se va ensanchando. Tenemos que hacer un mejor trabajo para exportar más valor agregado, no solamente en bruto, ¿verdad? No humano, ¿verdad? Ya la exportación de hondureños creo que nos está empobreciendo definitivamente, porque es la gente joven la que está dispuesta a trabajar más intenso. Entonces tenemos que no solamente exportar más, sino exportar mejor. Yo creo que uno de los activos que tiene Honduras es que tenemos un clima espectacular, podemos someter a riego muchas partes del territorio que van a ser más productivas que nunca,
¿por qué no apostamos a nuestra agricultura? Y también y proteger la inversión existente, es decir, proteger la propiedad privada, que eso es lo que nos está afectando. Nosotros somos un país que podemos producir alimentos para el mundo, podemos exportar alimentos de valor agregado, pero la gente no quiere invertir en terrenos porque tiene miedo a ser invadido. Entonces, ese es uno de los problemas que también tenemos que ver, que ya es una política. Es decir, no es que no tengamos los bienes para producir más, para exportar más, sino que tenemos que tener políticas fuertes de protección a la propiedad privada. Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados de hoy, el doctor Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, y Jackie Foglia Sandoval, exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones. Por su sintonía, muchas gracias.